El día lunes, el presidente de la República, Daniel Noboa, en cadena de radio y televisión, dijo que desde hace 3 años se ha dado cuenta que ha crecido las plantaciones de coca en territorio ecuatoriano. 2,000 hectáreas, dijo el presidente. En base a un informe hecho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un informe satelital, que desde el cielo tomaron fotografías y dijeron: aquí hay coca, acá hay coca, acá hay coca también, 2,000 hectáreas en el Ecuador. Pero no se ha hecho un estudio in situ, en territorio. Sin embargo, el presidente ya lo dijo. Ha habido diferentes reacciones de exmilitares, sobre todo, que señalan que debería corroborarse la información con trabajos de inteligencia, que el presidente viaje a la zona, es decir, no hacerse eco de un informe que incluso el mismo documento recomienda que hay que hacer un estudio pormenorizado y detallado. Si bien es cierto, el Ecuador ha sido utilizado como un sitio de tránsito, de embodegaje, ahora resulta que ya estamos en la lista de países productores, lamentablemente, según el presidente. Pero ¿qué se ha hecho para erradicar todo eso? ¿Cuál es la situación por la que está pasando nuestro país? Le pregunto esto al general Juan Carlos Rueda, exdirector de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, Policía en Servicio Pasivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué crece este tema del narcotráfico en el país en lugar de ser minimizado? A propósito de que estamos en un conflicto interno y se supone que los resultados deberían ir en reversa, no como nos presenta las cifras el presidente el día lunes. General, buenos días, bienvenido. Creo que el crimen organizado es una actividad compleja que obviamente tiene su propio ciclo y que tiene unas lógicas que son difíciles de comprender, y creo que en esa lucha deben estar todos los actores nacionales, todos los actores institucionales, todos los actores internacionales interesados, los gobiernos, y creo que lejos de cuestionar una postura política, una postura que informa al país sobre la realidad, una postura que no es una noticia en la que el Ecuador se encuentra inmerso y se ha calificado inclusive de insurgencia criminal. Se le ha dado un estatus a los grupos criminales, que se les debería llamar así por su nombre, criminales a secas, asesinos, traficantes, delincuentes. Sin embargo, inclusive algunos sectores académicos se han hecho eco, académicos y periodísticos, y hoy se les denomina como insurgencia criminal y se les ha dado un estatus de grupos no beligerantes contra el Estado. Esa es una declaración fenomenal, de un tamaño increíble, que tiene unas consecuencias políticas en la seguridad, en la defensa, en el ámbito de los derechos, en los ámbitos constitucionales, en los ámbitos militares, en los ámbitos de seguridad. Obviamente el presidente tiene que hacer todos los esfuerzos y la opinión pública tiene que acompañar los esfuerzos, dado que ciertamente no es algo improbable que teniendo cientos de miles de hectáreas allende de la frontera, ahí pasando la frontera, en el Putumayo o en el norte de Esmeraldas, lo lógico es que, como ha sucedido, se ha contaminado, y en un momento fuimos, de hecho, esa frontera era la retaguardia de donde permanecía las FARC, y se anidaron ahí de tal forma que se constituía en un territorio seguro. No podríamos extrañar que estas alianzas que ya se han evidenciado, del crimen organizado, de los organismos terroristas, de la violencia al más alto nivel, manejada incluso con intereses políticos, y que ahora, en mi criterio, en forma equivocada, se le ha dado un estatus de organización no beligerante contra el Estado, cuando, como yo le digo en un inicio de esta intervención, a las cosas se les debe llamar por su nombre.
a los asesinos, a los narcotraficantes como tales, a los terroristas como tales. Y estas alianzas narcoterroristas es una modalidad que se ha extendido y que tiene, obviamente, presencia en el Ecuador con todas las consecuencias terribles para la sociedad, para la seguridad, para la economía, para el turismo, para la cultura, para todos los órdenes de la vida social. Y en ese esfuerzo las acciones de un joven estadista tienen que ser acompañadas por la experiencia, que esto no es una cuestión de improvisación. ¿A qué se refiere, general? Usted dice que tal vez al presidente no lo están acompañando, que falta acción, que falta acompañamiento. ¿De quiénes? Yo creo que es indudable que no solo que falta acompañamiento, es indudable que existe una alianza política de ciertos sectores que todos hemos evidenciado. Si en el Ecuador no se quiere ver la realidad, no se quiere ver que partidos políticos se han beneficiado de financiamientos y han contribuido a tenderle la cama, tenderle la mesa al narcotráfico, tenderle la mesa a la violencia, generar todas unas instituciones con rango constitucional, instituciones económicas, sociales, políticas, de seguridad, de defensa, con todos los pretextos posibles: soberanía energética, soberanía alimentaria, una serie de ideas que trascienden la realidad de un mundo que está interconectado, que un mundo que necesita colaboración en materia económica, en materia de seguridad, en materia de comercio, en materia de inteligencia. Es evidente que, incluyendo algunos capos de pandillas y de grupos criminales que han estado al frente de funciones y que han penetrado los sistemas de justicia, los sistemas institucionales, la prensa, sectores que eran antes referentes de civismo. Desde luego que le hace falta acompañamiento y desde luego que tenemos que hacerlo todos. Y desde luego que la opinión pública tiene que actuar en consecuencia y ayudar a un joven que yo le veo desesperado y que debe ayudarse también y debe apoyarse en la experiencia de gente que sí ha hecho por este país lo que se tiene que hacer. Sobre este tema se tiene que aclarar, general, alguna esperanza y alguna visión de futuro. Sobre este tema particularmente se tiene que aclarar, por ejemplo, en qué zonas están, en qué coordenadas, quiénes son los dueños de eso. Estas son cuestiones de orden operativa, pero él está haciendo una declaración política. Él está, obviamente, en el nivel, en la superestructura del Estado, y sus declaraciones deben ser tomadas con cuidado. Cualquier declaración debe ser tomada por las implicaciones que esto entraña. Hablemos de otra cosa. La Corte Constitucional avaló la propuesta de reforma del presidente Noboa que permite la instalación de bases militares extranjeras en el país. Un día antes, el primer mandatario revela que estas 2,000 hectáreas de cultivo de coca están en territorio ecuatoriano, y después la Corte Constitucional avala la propuesta de reforma. ¿Eso es viable? ¿Ese es el camino? ¿Esa es la solución? Mire, yo le voy a decir con un poco de sentido común, que es a veces el que más nos falta. El gobierno del socialismo del siglo XXI dejó instalado un sistema político, un sistema de seguridad, un sistema económico, un sistema social. En todos los órdenes tenemos instituciones que representan las ideas que están plasmadas en la Constitución. Y obviamente, en aspectos de la seguridad y la defensa hay conceptos que están plasmados en un texto constitucional y que le limitan. Yo hace poco le escuchaba al concejal Garrido y él decía que hay una serie de limitaciones para la gestión en el orden administrativo municipal. Si eso sucede en el orden administrativo municipal, si no pueden lidiar con tanta traba burocrática que se impone el Estado y sus organismos, y también se impone a la seguridad, a la defensa, y se arguyen todos los conceptos
que estuvieron de moda hace poco más de un siglo. Y todavía se retoma con fuerza el concepto de la soberanía, cuando lo que necesitamos es colaboración del mundo para actuar en beneficio de la sociedad humana, en beneficio de los seres humanos, en beneficio de las naciones, en beneficio de la gente que trabaja, de la virtud cívica. Y por el contrario, tenemos grandes recursos institucionales. Me refiero a lo que pasa en el Ecuador. Como por ejemplo, quitamos una base de Manta que era un recurso tecnológico, institucional, de cooperación internacional, que además viene acompañado de un apoyo político y hasta financiero. Un poco modesto, tengo que decirlo. Sin embargo, existía y debe existir, y no solo de los Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, de los países que están integrados en este problema, de los países productores, de los países que recibimos las consecuencias de la violencia, del crimen. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos tendido la cama para que se instalen alegremente todas las mafias del mundo, abriendo nuestras fronteras en forma irresponsable, declarando una ciudadanía universal, cuando lo que deberíamos hacer es atraer realmente ciudadanos que quieran invertir, no ciudadanos que quieran servirse de nuestras debilidades? Entonces, en eso creo que si ahora la Corte Constitucional le da paso a un pedido del presidente, que pese a que gobierna como lo hacen la mayoría de los gobiernos que seguirán y que están en este momento, un poco amarrados las manos por todas estas trabas de orden jurídico institucional en todos los órdenes del quehacer del gobierno y de la gestión, en el orden, ya le digo, de la seguridad, defensa, economía, en el orden político. Tenemos instituciones instaladas del tamaño y de la dimensión del Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos instituciones constitucionales que le limitan a un joven que tiene toda la voluntad que de tienen hacer un lo que manejo quiera político, hacer, dice y a veces usted. puede estar equivocado, sin duda es un ser humano. Que todavía pero tienen un manejo necesitan político. De la experiencia y de la comprensión, y de la experiencia y del trabajo y de las ideas claras que alumbren una solución. Instituciones que tienen un manejo político, dice usted, sobre todo en mandos medios que no dejan caminar estos proyectos. Mire, no estoy diciendo eso, Hernán. Lo que yo le digo es que el sistema está construido de tal forma que no pueden actuar las autoridades con la contundencia que el problema lo requiere. Y a mi criterio se han equivocado en darle un estatus de organismos beligerantes o grupos beligerantes contra el Estado. Terroristas. Ahora se habla, ya le digo, se habla con una alegría de insurgencia criminal. Entonces luego vamos a tener que sentarnos en la mesa, hablar con los insurgentes, porque son grupos beligerantes. Como a los pasó terroristas en Colombia, ¿no? se les calificaba, el señor Correa les calificaba alegremente de que son grupos beligerantes. Y son terroristas, gente que ha hecho del miedo, del asesinato, del secuestro, y ahora de un matrimonio, de un contubernio con el crimen organizado, con el narcotráfico, ha hecho una liga para ofender, para dañar, para destruir a la sociedad. Y sin embargo les damos espacios políticos. Les permitimos que lleguen a ser presidentes. Eso es lo que sucede en América Latina. Y así no vamos a ir a ningún lado. Muy bien, quiero agradecerle al general Rueda, Juan Carlos Rueda, exdirector de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, exponiendo su pensamiento y su criterio frente a las declaraciones del presidente Daniel Noboa en cadena de radio y televisión el pasado lunes, y también sobre el aval a la propuesta de reforma para la instalación de bases militares extranjeras en el país. Gracias, general Rueda, muy gentil. Muchas gracias, Hernán, por la entrevista. Un buen día, 6:58 minutos.